Vamos a hablar sobre los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son una manera de representar visualmente el flujo de datos a través de sistemas de tratamiento de información. Los diagramas de flujo describen qué operaciones y en qué secuencia requieren para solucionar un problema dado. Es decir, es la solución más simple y de una forma estructurada de un pseudocódigo. Características: identificar las ideas principales al ser incluidas en el diagrama de flujo. Deben estar presentes el autor o responsable del proceso, los autores o responsables del proceso anterior y posterior y de otros procesos interrelacionados, así como las terceras partes interesadas. Definir qué se espera obtener del diagrama de flujo, identificar quién lo emplea y cómo, establecer el nivel detallado requerido, determinar los límites del proceso a describir. Tipos de diagrama de flujo. Formato vertical. En él, el flujo y la secuencia de las operaciones van de arriba hacia abajo, en una lista ordenada de las operaciones de un proceso con toda la información que se considera necesaria según su propósito. Formato horizontal. En él, el flujo y la secuencia de las operaciones va de izquierda a derecha. Formato panorámico. El proceso entero está representado en una sola carta y puede apreciarse de una sola mirada, mucho más rápido que leyendo el texto, lo que facilita su comprensión, aunque para personas no familiarizadas. Formato arquitectónico. Describe el itinerario de ruta de una forma persona sobre el plano arquitectónico del área de trabajo. El primero de los flujogramas es eminentemente descriptivo, mientras que los utilizados son fundamentalmente representativos. Los símbolos básicos, que son inicio, que representa el inicio y el fin del diagrama. La entrada, que es común, es utilizada para representar una entrada de información. Proceso, representa la ejecución de las actividades. Decisión, indica un punto dentro del punto en que son posibles varios caminos alternativos. Direcciones de flujo, conecta los símbolos señalando el orden. A continuación explicaré el significado de cada símbolo. En primera instancia está el óvalo o elipse, que se utiliza para representar el inicio o fin de un proceso de un programa. Luego tenemos el rectángulo, que es la actividad o el proceso. Se utiliza para representar cualquier tipo de operación que pueda originar cambio de valor, formato o posición de la información almacenada en memoria, operaciones aritméticas, de transformaciones, etc. Luego tenemos el rombo, que es la decisión. Se utiliza para indicar operaciones lógicas de comparación entre datos. Luego tenemos el círculo, que es el conector. Este nos sirve para enlazar partes cualquiera de un diagrama a través de un conector en la salida y otro conector en la entrada. Se refiere a la conexión en la misma página del diagrama. Luego tenemos el triángulo boca abajo, que es el archivo definitivo. Este guarda un documento en forma permanente. Y por último tenemos el triángulo boca arriba, que es el archivo significa el archivo temporal, el cual proporciona tiempo para el almacenamiento del documento. Ahora explicaré la preparación y la construcción del diagrama. Como paso 1 es establecer quiénes deben participar en su construcción. El grupo de trabajo o la persona responsable del estudio identificará los organismos implicados en el proceso o parte del mismo que debe ser analizado. Se invitará a un representante de dichos organismos a participar a la construcción del diagrama de flujo. Como paso 2 es preparar la logística de la sesión de trabajo. Con el objeto de que el ritmo de la sesión de trabajo sea el adecuado, se debe prever dar la información necesaria a los participantes en la reunión sobre el objeto de la misma y sobre este procedimiento, preparar suficientes superficies y materiales de escritura que permitan tener a la vista continuamente el trabajo desarrollado. Paso 3. Definir claramente la utilización del diagrama de flujo y el resultado que se espera tener de la sesión de trabajo.
En primer lugar, es necesario clasificar el objetivo de la construcción del diagrama de flujo, y es escribirlo de forma que sea visible para los participantes durante toda la sesión. Como segundo lugar, esta clarificación permitirá definir el grado de detalle y la estructura que se requiere en el diagrama para poder alcanzar dicho objetivo. Como paso 4, definir los límites del proceso en estudio. La mejor forma de definir y clarificar dicha definición de los límites del proceso es decir cuáles son el primer y el último pasos del diagrama de flujo. El primer paso es la respuesta a la pregunta que nos indica que empieza el proceso. El último paso debe contestar a la pregunta ¿cómo sabemos que el proceso ha terminado? Como paso 5, esquematizar el proceso en grandes bloques o áreas de actividades, donde se identificarán los grupos de acciones más relevantes del proceso y establecer su secuencia temporal. Esta esquematización global del proceso a analizar servirá de ayuda para guiar el proceso de construcción del diagrama. Como paso 6, identificar y documentar los pasos del proceso. Esta actividad puede comenzar tanto por el primer paso del proceso como por el último, no existiendo ningún criterio que indique mayor eficacia en alguno de los dos enfoques, sea cual sea la dirección en que se realice. Si se considera útil realizar una revisión en la dirección contraria. Las preguntas a realizar para la identificación y documentación de los pasos del proceso son los siguientes. ¿Existen entradas significativas asociadas con este paso, tales como materiales, primas, información, etcétera? Señalar estas entradas por medio de los símbolos apropiados en el diagrama. ¿Existen resultados significativos como consecuencia de este paso, tales como información, etcétera? Hay que señalar estos resultados por medio de los símbolos apropiados en el diagrama. Una vez realizado este paso, ¿cuáles son las actividades inmediatamente siguientes que debemos realizar? Las cuales son señalar estas actividades mediante el símbolo apropiado en el diagrama. Partiendo del primer paso, realizar este proceso hasta alcanzar el último o viceversa. Dibujar el proceso con exactitud, disponiendo el flujo principal siempre de arriba a abajo o de izquierda a derecha. Como paso 7, realizar el trabajo adecuado para los puntos de decisión o bifurcación. Cuando se llega a un paso en el que existe un punto de decisión o de bifurcación, lo primero que se debe hacer es escribir la decisión o alternativa de acuerdo con la simbología utilizada e identificar los posibles caminos a seguir mediante la notación adecuada. Como consiguiente, es escoger la rama más natural o frecuente de la bifurcación y desarrollarla, según lo dispuesto en el paso 6, hasta completarla. Y como tercer paso, retroceder hasta la bifurcación y desarrollar el resto de las ramas de igual modo. Paso 8. Revisar el diagrama completo, comprobar que no se han omitido pasos, pequeños bucles, etc. y que el proceso tiene una secuencia lógica. En caso de que existan dudas sobre parte del proceso representado, realizar una observación directa del proceso o contactar con expertos de esa área para su operación. El resultado final de este paso es el diagrama de flujo del proceso en estudio. Y pues eso sería todo para el proceso de elaboración del diagrama de flujo. Bueno, hablaremos sobre los usos del diagrama de flujo. Los diagramas de flujo, como se mencionó anteriormente, facilita la comunicación entre la persona y el ordenador, ya que se desempeña un orden y un papel vital en la programación de un programa. Con este tipo de diagramas se puede realizar un orden, tiene un orden específico y por lo cual se puede conseguir algo a través de una forma más sencilla que la persona pueda entender. Ventajas: favorece la comprensión del proceso de un diagrama, facilita la comprensión de problemas complicados, permite identificar los problemas y las oportunidades. Este método es fácil de comprender, programar y es más extendido. Ejemplos de algoritmo y diagrama de flujo. ¿Cómo hacer un sándwich? Inicio: untar mayonesa al pan, agregar jamón y queso, poner vegetales. Si no, poner la tapa del sándwich, fin. Si sí, agregar lechuga, tomate, etc. Poner la tapa del sándwich, fin. Esperamos si les haya agradado nuestra exposición. Atentamente, los Víctor.